Hola, soy Nuria Suárez Álvarez y os voy a hablar sobre la salud mental en adolescentes. En primer lugar, os introduciré brevemente mi proyecto. En segundo lugar, os hablaré de los objetivos de él. En tercer lugar, ya empezaré con el proyecto en sí, en el que os contaré los principales problemas de salud mental. En cuarto lugar, os informaré sobre la situación en España. Y por último, os mostraré una serie de encuestas realizadas por mí para, para saber el nivel de conocimiento de los adolescentes sobre las enfermedades de salud mental. Y por último, la biografía. Nos encontramos en el siglo XXI y los esfuerzos de los países y las comunidades, tanto social como sanitaria, para mejorar la salud de la población son claros. A pesar de ello, se encuentran dificultades en la puesta en práctica de los problemas de educación para la salud. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es una etapa que transcurre entre los 10 y los 19 años, y es una etapa crítica de la vida, caracterizada por grandes transiciones en la conducta emocional. Además, es la etapa que marca la transformación de los niños y en adultos. Entre un 10 y un 20% de la población general presentarán estos trastornos. La salud mental es la capacidad para poder ser, para poder realizarnos como seres humanos, para poder enfrentarnos a los problemas. La salud mental sería la capacidad de realizarnos en nuestra propia vida, y esta capacidad debemos conseguirla a través del ciclo vital. Las enfermedades mentales son afecciones que impactan en sentimientos, estado de ánimo, comportamientos, pueden ser ocasionales o crónicos, y pueden afectar a la capacidad de relacionarse con los demás. Además, no hay una sola causa para la enfermedad mental, sino que pueden influir varios factores, como la historia familiar, su experiencia de vida, factores biológicos, el consumo de alcohol o drogas, el tener algún tipo de enfermedad como cáncer, enfermedades crónicas, o el sentirse solo. La mayoría de la gente tiende a pensar que son causadas por la falta de carácter o por ser débil, pero eso no es cierto. La adolescencia es una etapa con múltiples cambios físicos, emocionales y sociales, además de incluir en algunos casos problemas como el abuso, la violencia. Esto puede llevar a problemas de salud mental. La adolescencia es un periodo muy importante para el mantenimiento de hábitos tanto sociales como emocionales. Tanto sociales como emocionales. Es importante también contar con un buen entorno familiar, escolar. En todo el mundo, entre el 10 y el 20% de los adolescentes tienen trastornos mentales. Y se sabe que cuantos más factores de riesgo haya, mayores serán los efectos perjudiciales para tu salud. La influencia de los medios de comunicación, además, puede distorsionar la imagen entre la realidad y sus percepciones. Algunos adolescentes corren un mayor riesgo de padecer enfermedades de salud mental debido a sus condiciones de vida. Entre ellos se encuentran los adolescentes que viven en lugares con poca estabilidad, adolescentes con enfermedades, aquellos huérfanos y sobre todo los que forman parte de minorías. Los adolescentes con problemas de salud mental suelen ser más vulnerables a la discriminación, a los comportamientos de riesgo, a una mala salud, etc. Los objetivos de este proyecto son, en primer lugar, informar sobre las diferentes enfermedades de salud mental y, en segundo lugar, promover la salud mental en adolescentes. Ahora os hablaré de las principales enfermedades mentales. En primer lugar, tenemos trastornos emocionales. Entre los trastornos emocionales destacan la fobia, que es un trastorno de salud emocional que se caracteriza por un miedo intenso ante situaciones u objetos concretos.
La depresión, que es el diagnóstico psiquiátrico que describe un trastorno del estado de ánimo caracterizado por sentimientos de infelicidad y culpabilidad sobre todo. Y el trastorno bipolar, que describe un trastorno del estado de ánimo que provoca una incapacidad para disfrutar de las cosas. Este tipo de trastornos emocionales surgen habitualmente durante la adolescencia. Y además de depresión y ansiedad, se pueden dar cambios rápidos e inesperados del estado de ánimo, dolor de cabeza, incluso náuseas. La depresión es la cuarta causa de enfermedad en adolescentes de entre 15 y 19 años. Y la ansiedad es la novena causa entre los adolescentes de 15 a 19 años y la sexta para los de 10 a 14 años. Estos trastornos además pueden afectar el rendimiento escolar y en el peor de los casos puede conducir al suicidio. También tenemos trastornos del sueño, como el sonambulismo, que es el desarrollar actividades motoras durante las horas del sueño, la parasomnia, que está asociado con episodios breves de despertar sin que se produzcan interrupciones en el sueño, y la narcolepsia, que es un trastorno neurológico que se caracteriza por la presencia de accesos de somnolencia irresistible durante el día. Los trastornos de comportamiento infantil son la segunda causa de enfermedad entre adolescentes de 10 a 14 años. Entre ellos se encuentran el TDAH, que es la dificultad para prestar atención, entre otras. Estos trastornos pueden afectar a la educación de los adolescentes y llevarlos además a comportamientos delictivos. Los trastornos alimenticios son más frecuentes en mujeres que en hombres. Aquellos como la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracones compulsivos se caracterizan por llevar a cabo comportamientos perjudiciales para la salud y suelen coexistir con la depresión, la ansiedad y el consumo de sustancias habitualmente. La anorexia es un trastorno que se caracteriza por un rechazo de los alimentos y que se observa generalmente en personas jóvenes, que suele ir acompañado generalmente de un adelgazamiento extremo. La bulimia es un trastorno alimentario por el cual una persona tiene episodios regulares de comer una gran cantidad de alimento, es decir, atracones, durante los cuales siente una pérdida de control sobre la comida. La persona utiliza después diversas formas como vomitar para evitar el aumento de peso. Entre los trastornos psicóticos destaca la esquizofrenia, que está caracterizada por alteraciones en la percepción o la expresión de la realidad y puede incluir alucinaciones y delirios y llevar en ocasiones a situaciones de estigmatización o a la violación de los derechos humanos. Y por último, el suicidio y las autolesiones no es un tipo de enfermedad mental, pero las diferentes enfermedades mentales pueden llevar a esto. El suicidio es la tercera causa de muerte entre los adolescentes de 15 a 19 años y los factores de riesgo para el suicidio son muy variados, aunque incluyen normalmente el uso de alcohol, los abusos durante la niñez, etc. La información en España. En España, 1 de cada 10 adultos y 1 de cada 100 niños tiene algún problema de salud mental. Sin embargo, las mujeres casi el doble que los hombres, mientras que en niños se da más que en niñas. El 50% de los adolescentes españoles sufren problemas de tipo emocional y aparecen antes de los 14, pero en la mayoría de casos no se detectan. Entre el 10 y el 20% de los adolescentes padecen dolencias que podrían a la larga tener un efecto en su salud mental. La depresión se reconoce como un problema que en torno al 80% de los casos empieza en la adolescencia, y la mitad de los trastornos de salud mental aparecen antes de los 14 años, pero no se detectan hasta mucho después. Si estos trastornos no se tratan, pueden prolongarse hasta la vida adulta e influir en los resultados académicos, el empleo, las relaciones con amigos y o familiares. En España, 1 de cada 4 suicidios se produce en menores de 25 años. He decidido realizar una serie de preguntas sencillas para comprobar el nivel de conocimiento acerca de las enfermedades mentales.
Los encuestados han sido 46 personas de entre 15 y 18 años y los resultados obtenidos han sido los siguientes. Como veis, la encuesta empieza en la pregunta 3. He obviado la 1 y la 2 porque eran las preguntas referidas en torno a la edad y el sexo. En la referida a la edad, se ha visto que el rango de edad era de 15 a 18, pero la mayoría de respuestas han sido de gente de 17 años. Y la segunda pregunta, que era la referida al sexo, de los 46 encuestados, la mayoría han sido mujeres. En la tercera pregunta, que es la que podéis ver aquí arriba, que es la de ¿qué es una enfermedad mental? En las opciones de respuesta teníamos una enfermedad hereditaria, un trastorno de la salud que provoca cambios en la forma de pensar, en el estado de ánimo y en la conducta de una persona, o un proceso degenerativo del cerebro que disminuye la capacidad de la persona. Como podéis ver, la respuesta correcta es la segunda, ya que las enfermedades mentales no son hereditarias, sino que son el resultado de factores ambientales y genéticos. Y también sabemos que las enfermedades mentales no son procesos degenerativos, como serían, por ejemplo, las demencias. La cuarta pregunta, que es la de abajo, que es la que dice a quién pueden afectar las enfermedades mentales. Entre las opciones de respuesta tenemos a cualquier persona sin importar su edad, sexo u origen. En segundo lugar, a personas de familias desestructuradas. O las personas con más formación tienen menos probabilidades de contraer estas enfermedades. Como podéis ver, la respuesta correcta era la primera, la de a cualquier persona sin importar su edad, sexo u origen, ya que las enfermedades mentales no eligen a quién afectar. Por tener más formación académica o laboral, no van a disminuir las probabilidades de contraer este tipo de enfermedades. Y el tener una familia desestructurada, que sería la segunda opción, puede aumentar las probabilidades, pero eso no quiere decir que solo y exclusivamente afecte a ese tipo de personas, ya que una enfermedad mental puede afectar a cualquiera. La siguiente pregunta es la de cuál de estas no es una enfermedad mental, en la que tenemos de opciones, en primer lugar, el síndrome de Down, en segundo lugar, la anorexia y por último, el trastorno de la personalidad. Pues tanto la anorexia como el trastorno de la personalidad son enfermedades mentales. Sin embargo, el síndrome de Down no es una enfermedad mental, sino que es una alteración genética que se produce por la presencia de cromosomas extra en el par 21. La siguiente pregunta, que es la 6, es la que dice la enfermedad mental. Las opciones de respuesta eran: es una enfermedad como cualquier otra, no es una enfermedad propiamente dicha o es una discapacidad genética. La respuesta correcta es la de es una enfermedad como cualquier otra, ya que las enfermedades mentales, como ya he dicho anteriormente, no son ni genéticas ni hereditarias. Son enfermedades como cualquier otra, ya que, por ejemplo, un cáncer puede afectarte a los pulmones, estas afectan directamente al cerebro y a la manera de percibir las cosas. La séptima pregunta es: ¿una persona con una enfermedad mental puede llevar vida normal? ¿Es imposible que lleve vida normal o depende de la enfermedad o persona? La respuesta correcta es que depende de la enfermedad o persona, ya que en la mayoría de casos los enfermos mentales pueden llevar una vida normal, pero esto depende mucho de la persona, porque en el caso, por ejemplo, de una persona con depresión, esta puede dejar de relacionarse con sus amigos, con sus familiares, ya que en muchas ocasiones lo único que quieren las personas que sufren este tipo de trastorno es el aislarse y estar solas. La octava pregunta era una pregunta más bien personal, que era el si consideran a una persona con enfermedad mental peligrosa. Según la mayoría de respuestas ha sido no, lo que está bien porque según una estadística realizada por el periódico El Mundo, los enfermos mentales suelen ser más víctimas que agresores,
ya que estos sufren actos violentos hasta 14 veces más que la población general. Y la última pregunta es la de que si las personas con enfermedades mentales pueden llevar vida normal o lo mejor es que se relacionen con enfermos mentales. Pues la respuesta correcta, obviamente, es el que pueden llevar vida normal, ya que las personas con enfermedades mentales, una vez se les da el tratamiento adecuado, pueden llevar una vida completamente normal. Según los resultados obtenidos en todas las gráficas, en general, vaya, se puede llegar a la conclusión de que los adolescentes tienen información sobre las enfermedades mentales. Pero podemos llegar a la conclusión de que esta información podría ser mejorada mucho más, ya que hay personas que siguen pensando que los enfermos mentales no pueden llevar una vida normal o que no pueden relacionarse con otras personas. Y esto es algo preocupante, ya que si en alguna ocasión estas personas coincidieran con una persona con este tipo de enfermedad, podrían hacerla sentir mal, incluso rechazado. Y se sabe que estas personas suelen ser más vulnerables. Entonces es algo preocupante.